Hay que darle seguimiento a la evolución de las cosas en Estados Unidos, a las ejecutorias del gobierno de Joe Biden, que yo creo que se la está jugando y que está sorprendiendo a la sociedad estadounidense, porque de él hay cosas que realmente no se esperaban. Ayer presentó su propuesta de reforma fiscal, que le sigue al plan de ayuda de 1.9 billones de dólares y al plan de infraestructura. Ahora entonces propone cómo conseguir los recursos para financiar ese plan, que sin lugar a dudas puede ayudar a convertir a Estados Unidos en una nación con capacidad para competir mejor con los que le disputan la hegemonía mundial. Porque Estados Unidos hasta ahora lo que ha intentado es cerrarle a la mala el camino a la competencia, y eso es simple y llanamente una competencia desleal. Tú te quejas de que los chinos no respetan la propiedad intelectual, pero tú quieres competir con ellos exigiéndole a otros países que no contraten lo que ellos ofertan en calidad y precio. Entonces eso no es competencia. Y si tú te vas por ese camino, entonces tú te estás desdiciendo, porque le vendiste al mundo la idea de que el libre mercado era bueno, y cuando el libre mercado no era funcional para tus intereses, entonces tú apelaste a medios distintos y a consignas políticas para desacreditar la competencia. Porque si los chinos son malos, eran malos cuando tú lo escogiste también como aliado para enfrentar a los soviéticos. En aquel entonces los chinos eran buenos, y todas las empresas se fueron a China a invertir, y resulta que los chinos terminaron con esos recursos desarrollándose, fueron ganando terreno hasta que finalmente entraron en competencia con los propios Estados Unidos y los países occidentales. Entonces yo creo que la competencia en buena lid usted la tiene que llevar por ese terreno. Usted quiere realmente seguir teniendo un gran peso como potencia mundial. Bueno, haga el esfuerzo que se necesita hacer. Entonces, me parece que el plan, lo que hasta ahora, esas iniciativas, grandes iniciativas, han sido, yo creo que muy acertadas, y pueden transformar a Estados Unidos. Y son la respuesta que la sociedad estadounidense estaba esperando para aliviar un poco la situación de los que están excluidos, de la gente que estaba exigiendo justamente los cambios, un cambio de rumbo que permitiera que Estados Unidos fuera la tierra de las oportunidades que muchos ciudadanos reconocieron en el pasado. Y bueno, el plan contempla, el plan que se dio a conocer ayer, el plan fiscal, permitiría financiar los 2 billones de dólares en inversiones de su ambicioso plan de infraestructura, la segunda fase de su programa económico, tras la aprobación del paquete de estímulos para superar la pandemia. El objetivo del plan es recaudar 2.5 billones de dólares durante los próximos 15 años mediante un aumento del impuesto de sociedades, un tipo mínimo del 15% sobre beneficios después de impuestos, y animando a las grandes corporaciones que tributan fuera a repatriar sus beneficios. La nueva fiscalidad de la administración de Biden se compone de 3 pilares. El primero es el aumento del impuesto de sociedades de 21% actual, fruto de la reforma fiscal de 2017 de Donald Trump, que fue un error gravísimo, al 28%, un aumento porcentual de 7 puntos que queda, sin embargo, por debajo
del 35% vigente hasta la presidencia del republicano. El segundo es adoptar enérgicas medidas contra las empresas que tributan en otros países con un clima fiscal más favorable. Una guerra contra esas empresas que están en ese mundo oscuro de los paraísos fiscales. Ahí están las grandes corporaciones. Dicen que ahí hay más del Producto Interno Bruto mundial circulando por ahí, por esos intersticios, sin pagar un solo centavo de impuesto. La guerra, se van a adoptar medidas para precisamente hacer que esa gente salga de esos escondrijos y que comiencen también a tributar. Y por ahí pues hay, yo creo que muchos recursos que pueden ser incorporados a esos planes de desarrollo. En tercer lugar, la administración Biden pondrá fin a los subsidios a empresas de combustibles fósiles y reemplazarlos por incentivos a la producción de energías limpias, que es consono con lo que él predicó sobre la necesaria protección del medio ambiente. Hay un trabajo interesante que a mí me complace, me sentí un poco satisfecho, diría yo, tras su lectura, porque enfoca un asunto, un problema que yo hace tiempo que enfoqué. Y déjeme ver si lo encuentro por aquí. Eso lo publicó, es un trabajo de un columnista del Financial Times y que habla, aquí lo tengo. Biden demuestra que solo los moderados pueden gobernar desde la izquierda. Solo los moderados pueden gobernar desde la izquierda. Es un trabajo de Janan Ganesh. Yo les recomiendo ver ese trabajo. Yo dije, cuando ganó Barack Obama, aparentemente es el hombre que la crisis, el líder que la crisis ha generado, que ha catapultado al estrellato, porque fue el que mejor interpretó el momento, el que tuvo el discurso apropiado. Sin embargo, yo decía, probablemente es el hombre equivocado para la realidad que está viviendo Estados Unidos y el resto del mundo. ¿Por qué? No porque él no tuviera la capacidad, no porque no tuviera las ideas adecuadas, sino porque normalmente en sociedades como la norteamericana, cuando tú tienes ese tipo de ideas que se salen de lo que es tradicional, como Barack Obama, que tenía un discurso claramente de izquierda, en lo que es la sociedad estadounidense, de que hay que devolverle la voz a los que no tienen voz, controlar ese tremendo poderío que tiene Wall Street, que hace lo que le da la gana, y ese discurso que motivó después aquel movimiento Occupy Wall Street, ocupemos Wall Street, que nunca se había visto en la sociedad estadounidense. Fue producto de ese discurso. Y no pudo Barack Obama realmente ir tan lejos como él se lo propuso. Primero porque, reitero, su discurso resultaba muy liberal. Y como dice aquí este trabajo, a los que son así, normalmente la sociedad estadounidense le da seguimiento y lo pone en observación. Pero además de eso, era un negro, el primer negro que llegaba a la Casa Blanca, que no es verdad que le iban a permitir hacer con Wall Street lo que él planteaba, en la forma en que lo planteaba, aunque él logró algunas cosas positivas indiscutiblemente. Pero recuerden ustedes que él llegó, una de las primeras órdenes que él firmó era para cerrar Guantánamo, y dijo que el mensaje era que Estados Unidos no torturaba. Y la consecuencia de ese discurso contra la tortura era la prisión de George Bush, hijo, presidente, que fue el que consintió todo eso. Porque eso se hizo con la anuencia de las altas instancias de Estados Unidos, el traslado de prisioneros
desde una zona lejana de Oriente Medio hacia el Caribe. Y un régimen de tortura que fue incluso documentado con video, en contra de convenciones internacionales que condenan la tortura. Eso daba presos, muchos presos. Y Barack Obama le cogió miedo a eso. Y él lo justificó diciendo, las cosas se ven diferentes cuando tú comienzas a recibir los informes de inteligencia. Y terminó dándole la razón a George Bush. Y a la primera persona que llamó cuando ejecutaron a Bin Laden fue a George Bush, dándole la razón por la tortura, porque la tortura habían permitido conseguir la información para dar con la captura de Bin Laden. Terminó justificando la tortura. Y su discurso y su postura era fácilmente rebatible por los grupos tradicionales estadounidenses que lo acusaban de ser un tipo que no tenía criterio de cómo administrar los recursos. Algo parecido a lo que ocurrió con John F. Kennedy. Entonces dice este autor que con esos izquierdistas que son confesos, ocurre que la sociedad entonces lo pone bajo observación y bueno, pues eso mismo da pie a que lo combatan. Franklin Delano Roosevelt resultó algo parecido a lo que está resultando ahora Joe Biden, pero fue una sorpresa. Era un hombre conservador que aplicó políticas que resultaban realmente un escándalo para los grupos conservadores estadounidenses. Pero a él era más fácil tolerarlo porque era un hombre conservador, de pensamiento conservador. Y eso está ocurriendo ahora mismo con Joe Biden. Yo creo que el presidente estadounidense va por buen camino, realmente va por buen camino. Todas sus iniciativas son certeras hasta ahora y ojalá que pueda ahora en el Congreso conseguir la aprobación para sacar esos planes adelante, que lo va a necesitar. Terminamos aquí, nos vemos mañana si Dios quiere.